Gracias damos a Dios en este día que podemos estar en la presencia del Señor. Un día más que podemos llegar delante de su trono y llegar hasta este lugar para estar adorando a nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo unos versículos que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 al 16. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice así la palabra del Señor. A griegos y a neogriegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primeramente, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo estaba escribiendo esta epístola y él se sentía deudor. El versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él decía que a todos se sentía deudor, a judíos porque eran los de su pueblo. Él cada vez que iba a una ciudad entraba en las sinagogas de los judíos y allí comenzaba a enseñar. Pero también dijo que él había sido enviado a los que no eran de la circuncisión, a los griegos, a los gentiles. Él fue apóstol a los gentiles, como Pedro fue apóstol a los judíos, Pablo fue a los gentiles. Y dice que a los sabios y a los no sabios. Esto nos habla de la preparación que tenía el apóstol, porque es difícil hablar con uno que es sabio. Si uno está en el tema, puede entablar una conversación. Y si uno quiere convencer o estar hablando con uno que no conoce del tema, quizás puede hacer preguntas que no se sepa cómo responder. Pero aquí nos habla de que él para todo estaba preparado. Y como dice, se sentía deudor porque él recibió el Evangelio. Y en el versículo 1 del capítulo 1 dice que él fue separado, apartado para ser apóstol del Evangelio de Dios. Y como dice el versículo 5, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él estaba dedicado completamente a su llamado. Él tenía un llamado y nunca lo abandonó. Hoy vemos que hoy en día muchos que pueden tener un llamado, muchos que tuvieron un llamado en algún tiempo, luego se apartaron del camino del Señor. Muchos dejaron su llamado porque el llamado del Señor muchas veces nos da trabajo, nos insume de tiempo. La cruz muchas veces es pesada, pero el Señor dijo que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle cada día. El que no toma su cruz y no le sigue a Él no puede ser su discípulo. Quizás hemos tenido en algún tiempo el llamado de Dios. El Señor nos tiene un plan para cada uno de nosotros, pero está en nosotros la posibilidad también de retrasar el plan de Dios, y está en nosotros también en rechazarle a Él, lo cual nos puede traer la perdición de nuestras almas. Por eso el Señor está llamando a cada uno. Con cada uno de nosotros tiene un plan, con cada uno de las personas de este mundo. El Señor pagó un precio muy alto,
Por eso nosotros los que tenemos un llamado en el Señor tenemos que trabajar así como Pablo lo estaba haciendo. Él no descuidó ni un segundo su llamado, en ningún momento lo descuidó, sino que siempre se dedicó. Pero el versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio. Él no se avergonzaba del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Él mismo lo describió en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 34. 1 Corintios, capítulo 15, desde el primer versículo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Y sigue diciendo el apóstol a quien había aparecido en aquel tiempo, por eso dice que algunos viven, porque cuando lo escribió todavía había hermanos que habían aparecido. Esta semana vamos a estar conmemorando la Pascua, conmemorando el día en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por cada uno de nosotros. La Pascua no es como muchos lo celebran solamente para alegrarse, comer un huevo de Pascua, sino que la Pascua significa mucho más que eso. La Pascua significa cuando el ángel que pasaba a traer muerte a los primogénitos allí en Egipto todavía, y todo el que tenía marcada la puerta de su casa con la sangre del cordero que se sacrificaba en la Pascua, el ángel pasaba por alto. La Pascua significa pasar por alto. Y dice la palabra de Dios que Dios pasó por alto en nuestra ignorancia todos nuestros pecados. Cuando nosotros vivíamos alejados de Él, cuando nosotros no le conocíamos, Él pasó por alto todos aquellos pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio una nueva esperanza, porque nosotros estábamos condenados a vivir separados de Dios por toda la eternidad. Pero Él nos dio una vida nueva, nos dio la esperanza de que Él viene a buscar a su pueblo. Así que nosotros tenemos que estar recordando que esta Pascua el Señor Jesús murió por nosotros, pasando por alto todos nuestros pecados y comenzar a vivir una vida nueva para Él. No quiere decir que nosotros ahora podemos pecar, porque dice que el que peca deliberadamente no le queda más sacrificio sino el juicio, dice Hebreos. Pero está Jesucristo que si nosotros, o la persona que cayó en pecado, la persona que no pudo mantenerse firme, está Él como nuestro abogado, el cual su sangre puede limpiar nuestros pecados. La diferencia de un cristiano al de uno que no conoce o el que no vive es que el que no es cristiano, el que llamamos hombre natural, comete pecados y los pecados no le pesan. Un cristiano también comete pecados, pero sus pecados le pesan. Después de haber pecado, el cristiano se siente la persona más miserable del mundo. Por eso tenemos nosotros el Espíritu Santo, como estaba hablando nuestra hermana, que Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña.
Y Él es el que nos lleva a Jesucristo al arrepentimiento. Y este es el evangelio que está predicando el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Él no se avergonzaba del evangelio, no nos tenemos que avergonzar. Hay muchos que se avergüenzan de ser cristianos, pero dice, el Señor Jesús decía en Mateo capítulo 10, versículo 35, que el que le negare delante de los hombres, Él lo negaría delante de Dios. Qué triste será llegar cuando aquella persona se presente delante del Señor y el Señor diga, no lo conozco. Cuando la persona vivió todo el tiempo en este mundo sin querer acercarse a Dios, avergonzándose de Él, queriendo pertenecer al grupo, pertenecer a los mundanos, pero sabemos que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros no permanecemos por toda una eternidad aquí, sino que nuestra eternidad está una vez que pasemos de la vida física y nos encontraremos con la dicha eterna o la condenación eterna. Por eso dice que Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, fue sepultado y resucitó. Este es el evangelio que nos trae vida, que la muerte de Jesucristo nos limpió de todo pecado, nos quitó la condenación, que nos quitó aquella carga que teníamos, aquellos pecados que nos alejaban delante de Dios. No hay razón por eso para avergonzarse del evangelio. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Él si Él fue el que llevó nuestros pecados? Y Pablo se maravillaba, aquí en estos versículos leemos del evangelio que tiene poder. Si nosotros predicamos, así como Pablo estaba predicando, un evangelio de poder. Él decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo único que requiere el Señor de nuestras vidas es creer. Lo único que el Señor quiere es que nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él, que vengamos a Él y que le sirvamos a Él. Después, cuando Él transforme la vida de la persona es una nueva criatura y comienza a vivir en el Evangelio. Si la persona por sí sola no puede agradar a Dios, por su naturaleza no puede agradar a Dios, pero a través de la transformación que Dios hace en él, ahí comienza una nueva vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para librar las almas de la muerte. Romanos 6:23 dice que nosotros estábamos perdidos, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios trajo, es vida eterna para todos aquellos que creen en Él. El Evangelio es el que nos ofrece una esperanza, ofrece esperanza a los pecadores perdidos, produce un nuevo nacimiento. 2 Corintios dice que los que están en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. ¿Cuántas cosas viejas que tuvieron que pasar en nuestra vida? Y aún cuántas cosas hay que el Señor tiene que seguir transformando, seguir cambiando, seguir limpiando. Porque mientras estamos en esta vida, día a día nos vamos santificando, día a día nos vamos purificando. Y a medida que leemos la palabra de Dios, a medida que escuchamos de la palabra de Dios, a medida que nosotros nos introducimos en esta palabra es la que nos va a transformar, esta palabra nos va a ir limpiando.
Esta palabra nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando. Ninguna otra palabra puede transformar la vida de las personas, pero sabemos que Jesús dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Por ellas tenemos nosotros la esperanza, por ello nosotros, aun aunque pasemos por momentos de enfermedad, de dificultad, siempre confiamos y Dios es el que nos ayuda. Y aquí en este versículo Pablo nos muestra que la salvación es para todas las personas. Pablo era un judío que antes de conocer al Señor, él creía que solamente los judíos y los que practicaban el judaísmo eran los que eran merecedores de la salvación. Pablo se podía sentir orgulloso de la herencia que él había recibido. Filipenses capítulo 3. Muchas veces lo leímos. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Él se dio cuenta de que la religión que él practicaba no le llevaría a la salvación, por más de que el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había escogido, pero Dios había escogido ese pueblo y había mantenido ese linaje para que de ese pueblo pudiera nacer Jesucristo, el Salvador de todos los hombres. Pablo era perseguidor de la iglesia, lo leemos en Hechos 9, que él estaba respirando muertes y amenazas y buscaba cartas de los sumos sacerdotes para encarcelar a todos los que seguían en el camino, los que estaban viviendo en Cristo Jesús. Pero allí en el camino Dios se le apareció y transformó su pensamiento, transformó su vida, transformó toda su forma de ser y lo llamó a predicar este evangelio. Entonces él ya no se creía más, como leímos en Filipenses, que era el elegido, sino que, como dice en Timoteo, que la gracia de Dios se manifestó a todos los pecadores, del cual él se sentía el primero de ellos. 1 Timoteo 1:5 dice eso. Él por experiencia se pudo dar cuenta de que el evangelio transformaba a las personas. Romanos capítulo 10, versículo 9. Él sigue escribiendo: que el evangelio es para todas las personas. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué gran esperanza nos está dando el apóstol Pablo aquí con la carta que estaba escribiendo.
que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay que creer con el corazón, pero dice que hay que confesarlo con la boca. No alcanza solamente que nosotros seamos salvos para nosotros mismos y lo tengamos en nuestro corazón, sino que todos los que están a nuestro alrededor también puedan conocer de este Evangelio. Este Evangelio, aunque muchas veces no permanecemos firmes, muchas veces la persona cae, muchas veces la persona desobedece al Señor, pero en Hebreos nos dice que Él puede salvar perpetuamente a todos los que en Él confían, a todos los que le invocaren, a todos los que vienen con un corazón arrepentido a Él. El Señor los puede estar salvando. Versículo 16 decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él a todo el que cree primeramente, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el único que tiene ese poder para salvar las personas. Por eso con estas palabras el apóstol nos está dando una invitación a responder al llamado del Evangelio, a responder a aquellos que quizás en algún momento se han avergonzado del Evangelio, a responder a aquellos que quizás se han alejado, que han dejado de lado el Evangelio de Dios y han seguido sus propios caminos. Hoy el Señor está diciendo de que el Evangelio tiene poder para volver a cambiar las vidas. Es un llamado a los que, por ciertos motivos o ciertas razones, quizás se avergüenzan, quizás tienen vergüenza de confesar de que son cristianos, de confesar de que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero como leímos, el que niega al Señor Jesús en esta vida, el Señor le va a negar allí en los cielos. Y muchas veces no es solamente negarlo con palabras, muchas veces no es porque la persona lo puede negar con su boca, sino con sus hechos. Porque nosotros la vida que tenemos que llevar es aquella que el Señor preparó de antemano para que todos los santos caminen en obediencia delante de Él. Ahora, si nosotros no queremos obedecer, si nosotros no queremos oír la voz del Señor, estamos negando y estamos diciendo de que nosotros preferimos vivir alejados de Él. Pero el Señor todavía tiene misericordia. El Señor todavía nos da la oportunidad de que nos volvamos a Él. También el apóstol nos está diciendo por estos versículos de que Él nos está dando un llamado a testificar del Evangelio de Dios. Hay muchos que no se animan, muchos que no se atreven. Hay muchos que le da vergüenza, como dije antes. Pero ¿cómo nos va a dar vergüenza de que alguien nos libró de la muerte? ¿Cómo te va a dar vergüenza decir de que el Señor Jesús te dio vida eterna? ¿Cómo te va a dar vergüenza decir de que antes estábamos condenados, íbamos camino a la perdición, al infierno, y Él fue el que nos redimió? Él fue el que pagó por nosotros. Y allí en la cruz del Calvario fue crucificado por nuestros pecados. No fue crucificado por los romanos, no fue crucificado por los judíos, sino que Él fue a la cruz, porque Dios Padre quiso quebrantarlo, dice en Isaías.
Y Él llevó allí en la cruz del Calvario todo el castigo que nosotros merecíamos, todo el castigo que la justicia de Dios demandaba, porque la justicia de Dios decía que el hombre que pecare, el alma que pecare, ésta morirá. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos descarriado. Dice Isaías que todos nosotros como ovejas nos descarriamos, pero Él quiso llevar sobre su vida, sobre sus hombros, la carga de todos nosotros. Por eso yo te invito en este día a que cada uno de nosotros consideremos y miremos cuál es el llamado que Dios nos hace. Si Dios nos está llamando a volver a Él, si Dios nos está llamando a ponernos a trabajar en su viña, si Dios nos está llamando a santificarnos cada vez más, porque la venida del Señor se acerca y sabemos que allí en el cielo nada impuro va a entrar, sino todo aquel que fue lavado, aquel que fue santificado y aquel que fue comprado con la sangre de Cristo. Esta es la palabra que hoy te dejo y la reflexión, y te pido vamos a estar de pie, meditando en nuestro corazón, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? Escuchando el susurro de su voz y que podamos hacer caso al llamado que Él hizo a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, como dije, nunca descuidó su llamado. Hasta los últimos días de su vida Él estuvo cumpliéndolo y poniéndolo en práctica. ¿Cuántas veces dejamos nosotros de lado nuestro llamado? ¿Cuántas veces nos ocupamos en cosas terrenales, en cosas que no traen provecho? Pero hoy tenemos que estar escuchando la voz del Señor, que Él nos está llamando, que volvamos nuevamente a Él. Padre, te damos gracias a ti en esta tarde.